Retomamos la narración del vídeo Los hijos de Sancho Garcés III, cuando García Sánchez III moría en la batalla de Atapuerca, enfrentado a su hermano Fernando I en septiembre de 1054. A García Sánchez le sucedió su hijo Sancho IV, de 14 años. La regencia estuvo en manos de su madre Estefanía, así como los primeros años de su reinado asesorando a su hijo. Fueron años de enfrentamientos constantes entre la corte y los señores territoriales. Al año de estar en el trono Sancho IV, Fernando I de Castilla y León reanudó la guerra contra Pamplona para recuperar los territorios cedidos, aquellos que se le otorgaron a García Sánchez por parte de Fernando I para ayudarle en su lucha contra Bermudo III de León en el año 1037. Sancho IV rindió homenaje a su tío Fernando, con lo que se ratificaba el cambio hegemónico en los reinos cristianos, de Pamplona a Castilla. Años después, en el 1062, hubo una rectificación de fronteras. Fernando I era rey de toda Castilla, pero Sancho IV siguió conservando La Rioja y las tierras de habla vasca, lo que daría lugar a enfrentamientos durante el reinado de Sancho II de Castilla. Ese mismo año, en el 62, Sancho IV reconocía oficialmente la independencia de Aragón de Pamplona. Pamplona cedía a Aragón el castillo de Sangüesa y algunas villas a cambio del final de los conflictos. Ramiro I de Aragón consiguió fijar sus fronteras y duplicar sus territorios. Para frenar el empuje del conde de Barcelona, Ramón Berenguer I acordó un doble matrimonio. Su hija Sancha casaría con Ermengol III de Urgel y su hijo Sancho Ramírez con Isabel, hija del conde de Urgel. Esta unión le permitió a Ramiro I conquistar muchos territorios y muchos castillos, lo que impidió a Ramón Berenguer I el acceso al río Cinca. En el 1063 Ramiro I atacó la taifa de Zaragoza para hacerse con la fortaleza de Graus. El jefe de la taifa pidió ayuda a Fernando por el contrato que tenía con este por las Parias y este envió a su hijo Sancho. En la batalla de Graus moriría Ramiro, asesinado por un musulmán que se había infiltrado en sus filas. A la muerte del rey, las tropas aragonesas se retiraron. Le sucedió su hijo Sancho Ramírez, de 20 años. Fue el primer rey que adoptó el título de rey de Aragón y emprendería una empresa reconquistadora del reino de Aragón con ocupación del Valle del Ebro y la toma de la ciudad de Zaragoza. Aragón era el reino más débil de la península, por eso buscó la alianza con el papado. El papa Alejandro II predicó la cruzada de auxilio y defensa al reino de Aragón y se decidió a hacerse con Barbastro, perteneciente a la taifa de Lérida. Un ejército formado por franceses, italianos, normandos, aragoneses y urgelenses sitió la ciudad de Barbastro durante 40 días. La población se rindió por sed, pero no se respetaron las condiciones de rendición y hubo una masacre de hombres y la esclavización de mujeres y niños. Por otra parte, se llevaron un gran botín. La ciudad fue entregada a Sancho Ramírez I de Aragón, que se la cedería al conde de Urgel Ermengol III. Al año siguiente, el rey taifa de Zaragoza, con la ayuda de la taifa de Sevilla, recuperaría la ciudad pasando a cuchillo a la guarnición. En el asedio moriría el conde de Urgel. En 1068, Sancho Ramírez se puso bajo la protección del papado. Resultado de ello, la implantación en el reino de Aragón del rito litúrgico romano que sustituiría al mozárabe. Sancho Ramírez llevaría una política de apertura a Europa, como se vio en sus matrimonios, tanto de él como de sus hijos. En su segundo matrimonio casaría con Felicia, hija del conde de Russy, después de haber repudiado y divorciarse de su primera esposa Isabel de Urgel, con la que tuvo a Pedro I, que casaría con Inés de Aquitania y posteriormente con Bertas de Saboya y Aquitania. Las consecuencias de esta política aperturista a Europa fueron de ámbito religioso y cultural. Se introdujo la regla benedictina en el reino de Aragón, se sustituyó el rito litúrgico del mozárabe al romano, se impulsó el arte románico y se desarrolló la literatura trovadoresca de corte francés. En el 65,
Moriría Fernando I, rey de Castilla y León, y la inestabilidad por el reparto de su herencia será aprovechada por Pamplona para afianzar sus fronteras. Sancho II de Castilla retomó el tema de los territorios fronterizos entre Castilla y Pamplona, aquellos que Fernando cedió a su hermano García Sánchez en el año 1037. Algunos de estos territorios se rebelaron contra Pamplona, ya que no estaban de acuerdo con el control pamplonés sobre dicho territorio, y pidieron ayuda a Sancho II para que anexionara estos territorios a Castilla. Sancho IV de Pamplona pidió ayuda a su primo Sancho Ramírez I de Aragón ante los ataques que estaba recibiendo de Sancho II de Castilla las tierras de la Bureba y de la Rioja Alta. Así se inició la Guerra de los Tres Sanchos, que duraría muy poco tiempo, un mes, de agosto a septiembre del año 1067. Podemos decir que no hubo ningún vencedor absoluto. Castilla arrebató a Pamplona la Bureba, los montes de Oca y Pancorbo, y Pamplona se quedó con Álava y Guipúzcoa. Pero lo más importante del conflicto de la Guerra de los 3 años es la constatación de la superioridad militar castellana, que impondrá un programa político a los reyes de Pamplona y Aragón, lo que les impedirá la expansión hacia el sur. Desde el año 1060 la taifa de Zaragoza pagaba las parias a Castilla y León para defenderla de los ataques del reino de Aragón, como sucedió en la batalla de Graus del año 1063, donde murió Ramiro I. Sancho II heredó la paria de Zaragoza que cobraba su padre Fernando I, y una de sus primeras acciones fue renovar su vasallaje. Por eso, en el año 1067 puso sitio a Zaragoza y su rey le entregó oro, plata, piedras preciosas, lujosos paños y rehenes a cambio de su protección ante los cristianos y musulmanes. El rey taifa de Zaragoza, para contrarrestar los constantes ataques del reino de Aragón, pactó con Pamplona en los años 1069 y 1073. Les pagaría parias y no aliarse con otros para atacar Pamplona a cambio de su protección. Esto detuvo el expansionismo aragonés por poco tiempo, ya que en el año 1076 moriría Sancho IV de Pamplona. Este rey estaba más ocupado en la contención del reino de Aragón que se olvidó de los problemas internos del reino. La nobleza pamplonesa estaba dividida en sus intereses entre Castilla y Pamplona, y también molesta con el rey por la distribución de honores y parias, así como de la disminución de las conquistas que reducían los repartos de dinero. Tampoco ayudaba mucho el carácter del rey. Sancho IV tenía un carácter violento y poco equilibrado. En abril del 1072 se llegó a un acuerdo entre el rey y la nobleza pamplonesa: fidelidad y lealtad mutuas y respeto a los derechos de los nobles, que no fueran desposeídos de sus honores mientras se mantuvieran fieles. A pesar de ello, el mal rollo continuó y ahora se amplió al ámbito familiar. Hubo quejas por las actuaciones injustas y atentatorias contra los usos y costumbres amparados en el derecho tradicional por parte del rey Sancho IV. Y 4 años después se produjo una conspiración nobiliaria que acabaría con la vida de Sancho IV. Esta conjura estuvo encabezada por sus hermanos Ramón y Ermesinda, que despañarían a su hermano en Peñalén. Dejó 2 hijos menores de edad de su matrimonio con Placencia de Normandía, además de 3 hijos fuera del matrimonio, 2 chicas y un chico. ¿Qué pasó con Ramón y Ermesinda? Pues fueron obligados a expatriarse. Ramón fue a Zaragoza y Ermesinda a Castilla. Los reyes de Castilla y León y Aragón se disputaron el reino de Pamplona. Alfonso VI ocupó Nájera, donde fue bien recibida por los magnates pamploneses, y a continuación se apoderó de La Rioja con la complicidad de los que gobernaban las tierras de Vizcaya y Álava. Pero su avance fue frenado por Sancho Ramírez de Aragón, que se fue proclamado rey por los vecinos de Ujué y posteriormente recibió el apoyo de la nobleza pamplonesa. Sancho Ramírez de Aragón fue proclamado rey de Pamplona con el nombre de Sancho Ramírez V, rey de Aragón y Pamplona. Tomó como residencia la ciudad de Jaca, pero también reconoció la soberanía política en la península por parte de Alfonso VI de Castilla y León. Modificó la relación entre el rey y los varones, y la sociedad aragonesa pamplonesa se militarizó y se jerarquizó en torno a la guerra. Los cargos de la corte pasaron a un lugar secundario y los señores de las tenencias fronterizas pasaron de ser meros administradores
a protectores de la seguridad de sus tierras y colaboradores en la expansión territorial. El rey otorgó a los varones que participaron en dicha expansión honores en rentas y tierras en propiedad o en régimen de tenencia, y por otra parte se amplió la obligación por parte de los nobles de la prestación de servicios a la corona de 3 días a 3 meses, ya fuera dentro o fuera del reino. Sancho Ramírez se dedicó a confirmar y mejorar los fueros de los pueblos. La diferencia que había entre estos fueros y los de Castilla es que los de Castilla sugerían disposiciones generales, mientras que los de Aragón y Pamplona presuponían identificación con privilegios en muchos casos de particulares. Por otra parte, dio un gran impulso a la actividad mercantil y artesanal, naciendo una nueva clase social urbana, los francos, una especie de burguesía. Los reinos de Aragón y de Pamplona se mantendrán unidos hasta el año 1134.